abro un mini momento de preguntas si hay alguna consulta. Ya el jueves de la semana pasada, en la clase que di, a la cual invité a ustedes también, pero bueno, ustedes pueden haber ido a cualquiera, presenté el trabajo práctico y ya todas las cuestiones generales las hablamos ahí. Si hay alguna pregunta, este es el momento, y si no, seguimos con el tema de la clase de hoy. A las 10 de la noche, Alejo, alrededor, por ahí. Depende también un poco de a qué hora vayan terminando de corregir cada uno de los profes. Yo, mi curso, estoy de profe, digamos. Acá me toca hacer pinche, profe Silvio. Ya lo terminé de corregir, pero bueno, a las 10 de la noche. Yo, profe, quería hacerle una pregunta sobre Esperame el un tema. segundo que Flavia había levantado la mano primero. Flavia, decime. Sí, profe, era para consultarle si en el punto 5 había, porque pide que se incremente el precio y quería saber si se puede poner los datos en una sola línea y después el incremento de precio en otra línea, o había que poner todos dentro de un mismo print. Ese era mi... La parte de interfaz de usuario no tengo recuerdo, no lo abrí ahora porque hoy tengo otro tema para ver, pero la parte de interfaz de usuario no tengo recuerdo que el enunciado diga nada, con lo cual queda libre a como lo quieras armar. Mientras vos hagas la búsqueda, encuentres e incrementes el precio, de acuerdo a como lo plantea el enunciado, el resto, cómo lo vea el usuario, cómo el usuario cargue, queda librado a como vos quieras armarlo. Acordate siempre que nosotros evaluamos esa interfaz, entonces lo que tenés que tratar de que sea algo que se entienda, que la persona que está viendo el programa entienda qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que está viendo. Mientras eso esté, no hay problema cómo lo arme, Flavio. Ah, bien, bien, bien. No, porque yo quería, me quedó la duda, o sea, yo le pongo el print con los precios, todo como estaba históricamente, y después abajo le pongo el precio se incrementó en tanto por ciento, el precio queda tanto. Perfecto. Está. Gracias, profe. Federico. Sí, yo quería consultar si el tema de las funciones para validar y demás tienen que ser lo más genérica posibles. Sí, todo lo que es funciones, todo lo que es modularización, como ya lo había dicho, como ya se los había contado antes de arrancar con esta parte del año, todo lo que es modularización tiene que quedar lo más reutilizable posible. Creo que es la palabra. ¿Se acuerdan que nosotros creábamos funciones por 3 razones? Reutilizar código era una de las razones, manejar la complejidad era otra de las razones, dividir en partes un problema era otra de las razones, ¿sí? Y extender lo que ya existía era otra de las razones. Entonces, en esta parte del año, todas las evaluaciones que vamos a hacer, trabajo práctico 3 y 4, parciales 3 y 4, ¿sí? Vamos a evaluar que las funciones que ustedes escriban no sean solamente para poner un def y partir el programa en partes, ¿sí? Sino que tengan un sentido desde el punto de vista de la aplicación. Eso va a ser así. No, claro, porque por ejemplo con las funciones de validación del ISBN, después otras, por ejemplo, como la carga del libro y esa. Sí. En ese caso, quizás lo que aplica es manejar la complejidad, dividir el problema en partes. Hay otros casos, como por ejemplo leer un entero que sea mayor a algo, en donde habrá que tratar de reutilizar lo que está. Pero bueno, eso lo manejan ustedes. Si no hay ninguna otra duda del enunciado del... Ay, me dice el profesor que ya se conecta. Si no hay ninguna otra duda del enunciado, arranquemos con la clase de hoy, que tenemos bastante para ver. Y... Profe, entonces, bueno, yo tengo una duda. Si los prints lo tenemos que relacionar sí o sí con el toString para representarlos. No, o sea, vos me acabas de preguntar sí o sí. No, nunca hay un sí o sí. Ah, ok. Nosotros mostramos una manera de hacerlo. De hecho, hay 3 maneras distintas de mostrar un registro. Usar la función write, usar la función toString, o usar la función --str-.
Hoy les voy a mostrar 2 de esas maneras y vamos a ir viendo las alternativas. Pero eso, no hay un sí, un no. Lo único que estaría mal, si me lo preguntás, es que teniendo esas funciones construidas, vos hagas un print de los campos del registro directamente en el mismo lugar en donde estás haciendo el programa de la lógica de un problema. Eso Claro, o estaría sea, mal. Después, claro que mientras no. uses una función, no es obligatorio usar una o la otra. O sea, claro, o sea, sí o sí tenemos que, si lo tenemos a la función, por ejemplo, toString, usarla y no hacer un print de cada campo, sería. Claro. Exactamente. Bien. Martín, no porque, como les había contado, bueno, ya arrancamos entonces con la clase de hoy, porque si no, después se me fue el tiempo. Me gusta la pregunta de Martín, que me había hecho ahí. Hoy voy a trabajar yo, así que hoy me van a tener que seguir a mí. Vieron que está bueno cuando trabajan ustedes, no está tan malo, digamos. El que viene al día, la verdad que está bueno trabajar, Sí. es más divertido trabajar que escuchar. Pero como tuve algunos pedidos, hoy me voy a dedicar a hacer un ejercicio yo, en donde está contemplado, creo, todo lo que va al parcial 3. O sea, todo lo que puede aparecer en el parcial 3 está contemplado en este ejercicio que vamos a ver hoy. Con lo cual, ¿cuál es la tarea de ustedes en el ejercicio de hoy? Que realmente quede claro cada uno de los elementos que vamos a manejar. Y si surge o queda o aparece alguna pregunta, alguna duda, algún tema que no tenían tan claro o que no entendieron tanto en todas las clases que han venido viendo hasta ahora de los temas registro, vector de registro, búsqueda, filtro, vector de conteo, ¿sí? Preguntar. Preguntar, armamos un pizarrón. Yo en general voy a arrancar con el código, pero armamos un pizarrón, explicamos, dibujamos, le buscamos la vuelta hasta que se entienda. El trabajo de hoy es fácil del lado de ustedes, es entender. ¿Sí? La clase que viene, que es la última que tenemos antes del parcial, vamos a hacer esta suerte de simulacro, que lo vamos a hacer ahora como los venimos trabajando. ¿Sí? Vamos a poner tiempos para cada punto y vamos a hacer una puestita en común de cada punto, como venimos trabajando en las últimas clases. O sea que la clase de hoy trabajo yo en un ejercicio de tipo parcial, la clase que viene trabajan ustedes en un ejercicio de tipo parcial, el sábado siguiente es el parcial. Yo puntualmente esta vez no voy a poder estar porque tengo un viaje, así que si mi hijo está bien y no tiene COVID, porque andaba ahí medio ñañoso, tenemos un viaje, tengo que hacer un viaje con mi hijo, entonces no voy a estar en este parcial, pero los voy a ayudar a prepararse de la mejor manera posible para el parcial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Vamos nomás. Vamos nomás entonces, les comparto mi pantalla. Hago todo el setup de escritorio para estar en contacto con ustedes e ir dando la clase. Ah, profe, yo tengo una duda. ¿Cómo podemos hacer eso? De que lo vi en la clase del jueves. ¿Cómo hacemos eso de lo de registro por un lado, o sea, mostrando la pantalla de registro y por el otro el programa principal? Ahí te muestro, Gustavo, un segundito. Mirá, esta, cuando vos la abrís por defecto, te aparece acá, así. La agarrás, tiki, 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 la llevas para el borde, tiki, así, y listo, lo tenés ahí. Ah, Después, bueno, listo. yo agrando esta porque es la que más uso, hasta las 80 columnas, y esta la dejo más chiquita. Y eso es todo. Ah, listo. Claro, porque me parece más ordenada, así me gustó. Como había quedado. Buenísimo. El enunciado de la clase de hoy, a ver si se los puedo pegar, así ustedes lo tienen. A ver si se los puedo pegar acá. A ver si entra. Sí, mirá, ¡oh, un lujo! Así les queda, ¿sí? Entonces ahí lo pueden capturar, creo que ya habilité. ¿Pueden copiar eso? Creo que yo ya habilité que puedan copiar y pegar de ahí. ¡Oh! Tiene cansado el coso este de Zoom. Y no tenemos Slack, no tenemos nada. Mirá, se lo voy a mandar a uno de ustedes, que conozco de antes, y ese que va a quedar regalado, lo pone en el grupo del curso. Hay uno que lo tengo agendado, ¿sí? Entonces ya se lo mandé. Y después él lo pone en el grupo del curso, si lo pueden copiar y pegar. Digamos que ya estamos segundo cuatrimestre, ya nos conocemos todos. A Augusto lo conozco de hace muchos años, porque jugó el rugby muchos años con mi hijo. De hecho, este año hay varios de la división por ahí dando vuelta en algunos cursos. En este curso lo tengo solo a Augusto, creo.
Entonces, bueno, con Augusto nos conocemos desde los 10 años, creo, que Sí, fui entré manager. cuando estaba en quinto grado por ahí. Desde los 10 años que fui manager del equipo de rugby de mi hijo y por lo tanto del equipo de rugby de Augusto también, hasta el año pasado. Así que bueno, un tiempo. Gente, arranquemos con el ejercicio. ¿Sí? Habla de una empresa de gestión de obras, ¿sí? Que quiere un producto de software para organizar los datos de las obras que gestiona. De cada obra se conoce. Y acá la idea de hoy es que, si bien el código yo ya lo tengo escrito porque no quiero perder tiempo, realmente quiero que lo lleguemos a ver todo, voy a ir como si no tuviera nada. Si yo no tuviera todo esto en blanco, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es, siempre el enunciado me va a decir, de cada obra, de cada auto, de cada curso, de cada alumno, de cada persona, de cada expediente, de cada ítem, de cada artículo, de cada algo, porque estos enunciados que planteamos en esta etapa de la materia son así, trabajan alrededor de un conjunto de datos que representan una entidad de la realidad, en este caso son las obras, se conoce y lo que sigue ahí es la lista de campos. Entonces, esta parte de acá, ¿sí? Que es la definición del class, en este caso el class que se llama obra, ¿sí? No puede implicarles trabajo mental. O sea, yo arranco con mi ejercicio, lo primero que hago es me creo un archivito .py para poner ahí, ¿sí? Los datos del registro. Ahora vuelvo sobre un temita claro. ¿Sí? Me creo un archivito .py para poner ahí el código del registro, class, el nombre, y arranco a escribir. O sea, fíjense que en esa parte, cuando ya hicieron 2, 3, 4, 5 ejercicios de este tipo, no debería demorarles ni 5 segundos. ¿Sí? Nada. Simplemente, es más, fíjense que puedo no haber leído nada del resto del programa, ¿sí? Y yo ya estar creando esta parte de acá. ¿Sí? No hay duda que tengo la posibilidad de trabajar eso solamente conociendo esta primera parte. De esta obra me dice que hay un número de identificación, que es un número entero, el nombre del cliente, el monto de honorarios, ¿sí? Que es un float, y el tipo de obra, que es un número de 0 a 14. Ahí puede que le pongan como ejemplo, ahí está, déjame terminar la idea. Ahí pueden que les pongan como ejemplo que el 0 representa remodelación de departamento, el 1 remodelación de casa, el 3 construcción de casa, el 2 construcción de casa completa, el 3 construcción de edificio, el 4 construcción de tinglado, no sé, bla, 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 bla. O sea, ahí puede que les pongan qué significa cada uno. Puede que les pongan qué significa cada uno de todos, como en el trabajo práctico, o puede que les pongan ejemplos de qué significa cada uno. ¿Qué les importa a ustedes? Que ese dato en el registro es un número, ¿sí? Que va de 0 a 14. Eso es lo que a ustedes les tiene que importar desde el punto de vista de lo que hay que programar. Decime, Federico. Puede ser que había en la guía de trabajos prácticos de una de las semanas había un ejercicio parecido a este. Mira, sí puede ser. Así Este con ejercicio obras ¿Cómo? creo que era de un estudio de arquitectura que planteaba los mismos campos para el registro. Sí, este ejercicio lo resolví, lo tengo yo resuelto y puede que lo haya agregado en la guía en años anteriores y esos ejercicios quedan para los años siguientes. Si ya lo resolvieron, mejor, ¿sí? Ahora vamos a ver otra solución, ¿sí? Y si ya todos resolvieron ese ejercicio, hago otro. No, yo no. profe. No, pero bueno. igual me serviría verlo, ¿no? Listo, entonces. Si ya lo resolvieron, bueno, y si alguno ya lo resolvió, me discute la solución. Y si alguien, y los que no lo resolvieron, lo van a ver por primera vez. Pero sí es probable que esté entre las 10. De hecho, tenía 2 ejercicios para hoy. Uno era el estudio de arquitectos y el otro era el sombrero selector. El sombrero selector de Hogwarts. Este está muy bueno. Pero lo que pasa es que este tiene algoritmos que son un poquito más complejos, pero no es un ejercicio tipo parcial. Entonces me incliné por el estudio de arquitectos, que es un ejercicio tipo parcial. ¿Sí? Por eso estoy con el estudio de arquitectos y no con el sombrero selector. El sombrero selector, si quieren, después me hacen acordar, lo vemos otro día. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
Fíjense que una vez que yo tengo claro cómo es el registro, hay un montón de cosas que puedo hacer antes siquiera de empezar a pensar en qué es lo que me pide el enunciado. ¿Sí? Yo acá puedo, armo la clase, ¿no? La clase con su constructor, ya tengo la estructura del registro. Puedo programarme el método write. Puedo programarme el método, bueno, acá le llamé como cadena porque todavía no estaba dada la clase del toString, pero este evidentemente es toString. Lo puse como Java. toString, ¿sí? Otra alternativa, de hecho, es, en lugar del toString, programar el, no sé si lo vieron con Silvio esto, Lo que había dicho el jueves creo que era todo en una sola línea. exactamente, programar el guión str guión, ¿sí? Que es otra manera de plantear el toString y que nos permite mostrar esto. Y que nos permite mostrar sin la necesidad de llamar al toString un registro. Ahí les voy a mostrar la diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo el write, ¿sí? El toString, este str ¿sí? ¿El str se puede hacer en columnas? Sí, yo acá estoy poniendo estos pipe, porque en el parcial yo no les recomendaría renegar con el format o las f-string. Por eso en este ejemplo no van a encontrar nada de eso, ¿sí? Porque en el parcial la idea es que la interfaz la hagan lo más simple posible. ¿Por qué? Porque tienen que enfocarse en la lógica. Ya lo hemos charlado a eso. ¿Sí? La clase pasada, vimos un poco, la semana pasada, presté un poco más de atención a los espacios entre cada una de las columnas, centrado, alineado y demás, ¿sí? Lo que está en el format o usando f-string. Cualquiera de las dos alternativas son válidas. Pero acá, yo lo que les recomendaría es no preocuparse en cuanto a la parte de columnas o de... Claro, de la estética. Claro, mientras salga, lo único que hay que cumplir es si les piden en una sola línea o en múltiples líneas. Eso es lo que hay que cumplir. Y eso lo hacen. El write lo muestran en más de una línea y tanto el str como el toString lo muestran en una sola línea. Lo estoy cumpliendo. El resto no hay problema. ¿Se entendió, Flavia? Como poder se puede, hoy no le voy a dar bolilla por esa razón. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe, perdón, me he encontrado para contestar. No hay problema, no hay problema. Bueno, fíjense que yo estoy poniendo estas funciones acá y ya con esto las puedo probar. ¿Sí? Fíjense que ya, a ver, déjenme ver un poquito. Esto sería un string. Fíjense que ya con esto puedo probar esas funciones que hice. Voy a comentar todo esto. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto, a ver, vamos por parte, dijo Jack. Arrancamos diciendo, creé un archivo de código que se llama registro, en donde puse adentro el class con su constructor y str, el write y el toString. Hasta ahí por ahora, ¿sí? Y armé un prueba que prueba esas funciones, ¿sí? Si yo ejecuto este módulo, ¿sí? Estoy probando eso que está ahí. Fíjense, esta es la prueba del toString, esta es la prueba del write, ¿sí? Justamente quedó acá el poner error, el armar el error, digamos, que quede visible el error. Creo que lo charlé con ustedes la semana pasada, el tema del non, ¿sí? El error de decir print y write. ¿Charlamos eso o no? Sí, creo que lo habíamos mencionado, pero no me acuerdo bien cómo era. O sea, de que el write tenía que ser como llamar la función y toString tenía que ser como print. Si era al revés, Bueno, salía mal. ¿qué pasa si ponen print y write? ¿Se ve el código ahí o no? ¿Se ve el Entonces, código acá? Ahí dice print y write.
¿Se ve eso o no? Sí, Sí, sí. sí, se ve. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que pasa acá abajo. Pareciera que todo está bien. Solo aparece este none molestando ahí, pero pareciera que todo está bien. ¿Sí? El write tiene adentro los print. ¿Sí? Este error, gente, es un error que en el parcial les baja muchísimos puntos. ¿Alguien me dice por qué? Ustedes dirán, profe, pero solo aparece el none acá, nada más, tampoco es tan grave. ¿Sí? Sin embargo, les baja muchísimos puntos. Además, en donde escriban eso, probablemente les pongan 0 puntos en ese apartado. ¿Alguien me dice por qué? Era por algo que retornaba, o sea, que se volvió como si fuera un for, una cosa así era, si no recuerdo mal. Exactamente, Valentina. Es clarísimo lo que acaba de escribir Valentina. ¿Sí? Es porque es un error conceptual grave. ¿Sí? Esta línea de código marca que ustedes no entienden qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la función write tiene los print adentro. Entonces, para llamar a la función write, yo no necesito hacer print. Yo para llamar a la función write, simplemente, ¿sí? Tengo que poner write y pasarle como parámetro el registro que quiero mostrar, y nada más. ¿Sí? Entonces, si yo llamo print del write, ustedes dirán, profe, pero solo me aparece el none, nada más. Sí, sí, aparece el none y nada más. Desde el punto de vista de lo que aparece acá no es tan grave. ¿Sí? En un programa real les aseguro que sería grave, porque si eso va a parar a un archivo de texto que está esperando a alguien más, sería grave. Pero bueno, dejemos eso de lado. ¿Sí? El problema es que conceptualmente ustedes muestran que no entienden qué es lo que están haciendo y que están programando por prueba y error. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo aclaro a esto y dedico un ratito a aclararlo? Porque después vienen los lamentos cuando entregan el parcial. ¿Sí? Y este tipo de detalles es fundamental que los tengan claros. ¿Sí? Si usan write, no va a print. Como tampoco va ahí adentro del write un for. El write y el toString muestran un registro, no un vector de registro. Un registro. El for va afuera. ¿Sí? De la misma manera. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, tengo el write, tengo la prueba del toString, que había quedado por allá arriba, ¿sí? Y con esto tengo las dos pruebas de las funciones que ya hicimos. ¿Qué otra cosa? Quiero crear un registro de obra de forma aleatoria. ¿Sí? Miren, se los voy a mostrar acá. ¿Sería para el tema de la automática? Exactamente, para la carga automática. Después voy a volver sobre esto. Se los muestro. Cuando ustedes van a generar el vector automáticamente, ustedes dirían, bueno, pongo todos los random acá. Una manera más prolija, esto que estoy mostrando ahora no es obligatorio hacerlo así, ¿no? Para nada. Es una opción y acepto todas las discusiones. El none es por el print, exactamente, David, perdón que no lo había visto. El non es por esto, mirá. Si vos, este write, que no tiene ningún return, ves que no hay return acá abajo, vos se lo mandás como parámetro a un print, el print va a ejecutar la función write, con lo cual se imprime lo que vos querías que se imprima, pero después va a imprimir lo que la función write retorna. Si la función write no retorna nada, Python por defecto retorna none, ¿sí? Y por eso se imprime el none, ¿sí? Al invocar el write de esta forma. ¿Se entiende, David, eso? No hay por qué. Entonces, ¿qué les decía con este tema? Una forma buena de modularizar y dividir las cosas para que los segmentos de código queden más claros es, si yo voy a necesitar crear aleatorios, yo adentro del registro puedo armarme una función crear registro aleatorio que hace acá toda la funcionalidad necesaria para crear un registro aleatorio. Y no solo eso, sino que además puedo probarla. Fíjense, yo acá puedo decir, bueno, write, así, y print con toString. Así. ¿Sí? Oh. Así. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo llamar a crear registro aleatorio me devuelve un registro con los valores aleatorios. Eso está acá.
A ver, son las mismas líneas que pondrían del otro lado, solo que las puse en una función. Y hago un return del nuevo obra con los valores aleatorios. ¿Sí? Fíjense que cuando yo quiero un registro nuevo con valores aleatorios, simplemente llamo a crear registro aleatorio, ¿sí? Y eso me devuelve, ¿sí? Esto que está acá abajo, una obra con registros aleatorios. ¿Sí? Acá tengo nuestra obra con registros aleatorios. ¿Se entiende la funcionalidad de este crear registro aleatorio? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Claro, o sea, para el tema de nombres, que tenemos que hacer un vector con diversos nombres y ahí hacer un random con eso. A ver, gente, para el tema de nombres, en un parcial, hagan 6 choice del abecedario. ¿Quieren que hagamos el de nombres para parcial? Estaría bueno. X, Y, Z. ¿Sí? Listo. Y acá, abajo, simplemente hacen, ¿en dónde está? Acá. Simplemente hacen nom igual a choice de abecedario por 6. ¿Sí? Y listo, se acabó. Como vuelta. ¿Sí? Y ahí tengo nombres. Y si lo vuelvo a generar, voy a tener... déjenme pensar. Déjenme pensar. Es muy complicado haciéndolo con un for. No, pero no lo quería poner acá. Pero sí, vamos a hacer así, mira. Es más, lo hacemos más cosas todavía. For i in range de random.randint entre Abecedario. 4 Bueno, y 8. ¿Sí? ¿Lo quieren raro? Mira, ahí lo tenés rarísimo. Res más igual, más igual random, tengo que poner res acá arriba, igual a nada, y acá return res. Mirá, ¿querés raro? Ahí lo tenés raro, mirá. Ahí va. Ah, no, hay que sacarle el por 6. ¿Dónde me quedó el por 6? Acá me quedó el por 6. Ahí está. Va de vuelta. ¿Sí? Y ahí tenés un nombre, mirá. Mirá, casi que se pronuncia. Bueno, ese no se pronuncia. ¿Sí? Pero bueno, y ahí tenés nombres. Y esto es automático para hacerlo a nivel de parcial. Pero, de nuevo, no tiene sentido que pierdan tiempo con esto en un parcial. ¿Sí? Alternativa 2 para un parcial. Hacen un vector, este primer vector nomás que hice acá, ¿sí? Con 4 o 5 nombres, y hacen un choice, ¿sí? De ese vector, y se acabó la historia. ¿Sí? O sea, no pierdan tiempo con eso. Si tienen que generar cadena de caracteres en un parcial, pueden poner una sola letra, hacen un solo random choice del abecedario. O sea, mientras quede claro que es una cadena de caracteres lo que están generando ahí, no hay problema que sea, no importa que sea. ¿Cómo es? Es como los nombres de usuario predefinidos en las apps. Los nombres de usuario que te dan por defecto, esto. ¿Sí? Más bien como las passwords raras esas que te genera Google para probar. Pero sí, más o menos. Bueno, pero gente, entonces, está claro que cuando yo tengo un enunciado, como por ejemplo el del parcial, yo arranco con un archivito registro.py y todo esto que escribí acá, prácticamente no requiere neurona. Eso, ¿se puede ver así? Por favor, si alguien no lo ve así, discútamelo y lo tratamos de explicar de alguna otra manera. Yo en vez de discutirte te voy a saludar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas. ¿Pudiste resolver
Yo tengo ¿Estamos? una duda de por qué es lo de, por ejemplo, este nombre que dice random choice. ¿Por qué es eso más espacio más random choice? A eso me genera duda. En el, Acá, no, en el porque yo, principio. yo tengo un vector de nombres y un vector de apellidos. Ah, ¿Sí? claro. Entonces, como armé dos vectores, yo estoy generando el nombre aleatorio, un espacio y el apellido aleatorio. Cuando vos tenés que generar varios, si vos tenés 4 o 5 nombres y además tenés 4 o 5 apellidos, tenés no solamente 25 posibilidades, tenés un montón de posibilidades más. No, en realidad tenés 25 posibilidades distintas. A ver, 5 por 5, 25, sí, 25 Ujú. posibilidades distintas. ¿Sí? Pero bueno, ya es menos probable que se repita. De todas maneras, insisto, todo esto para un parcial no hace falta. ¿Sí? Ok. Con un choice del abecedario en un parcial alcanza. ¿Sí? Esto es simplemente porque, bueno, tenemos más tiempo acá, nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que no sea ni Federico, ni Flavia, ni Augusto? ¿Algún otro? Están comiendo los otros, están almorzando. Qué suerte la de ustedes. Felipe, para el caso de si vos tenés 25 letras y Sí. 5 posiciones, tenés 25 a las 5. Mm. O sea, No, no, si se les yo decía repite, que son ambos. tenés 5 nombres y 5 apellidos. Ah, Si no, tenés, bueno, pero además, claro, en el nombre que generaste, pero yo ¿cuántas están letras fijos pusiste en acá, el ¿eh? abecedario? No, 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 están fijos acá. Yo No, me no, no, el refería a esto. random del abecedario. Ah, si hacer random del abecedario, sí. En cuanto entras a agrandar la cantidad, es infinita. Y es más, como lo hicimos acá recién, que además le pusimos random a la cantidad de letras, es. Ni me interesa ponerme a calcular cuántas posibilidades hay de que se repita. Es bastante poco probable. Pero bueno, estamos entonces. Nadie más me contestó nada, supongo que estará rico el almuerzo. ¿Sí? Estoy viendo que tenés funciones en el módulo de la izquierda. Yo pensé que eran todas las funciones de un lado y la test del otro. No, Carlos, mira, este programa tiene exactamente 1, 2. Ese no, porque esa en realidad es una prueba de algo que de una manera que está construido el menú de opciones que ya se las muestro. 3, 4. Hay 4 módulos distintos en este programa. ¿Hace falta que ustedes usen 4? No. Pero, por ejemplo, el de validadores ya lo venimos usando, ya lo conocemos. Entonces yo no me voy a poner a escribirlo de vuelta, simplemente lo arrastro. ¿Sí? Entonces ya lo tengo y lo traigo. El de registros lo creé para este programa. El de programa lo creé para este programa. Y el de menús es uno nuevo que también lo voy a usar de ahora hasta fin de año en todos los programas. ¿Sí? Y ahora les muestro qué tiene. Pero tengo 4. En realidad, esa regla de que en uno va el registro, en el otro todas las funciones, no es obligatoria. Vos lo organizás como vos prefieras. ¿Sí? Pero la única regla, miren, es importante, la única regla que sí me parece clave a tener en cuenta en cuanto a la importación de módulos es la siguiente. Cuando yo tengo módulos, yo tengo acá, por ejemplo, un módulo. Oh, perdón. Yo tengo acá, por ejemplo, un módulo, ¿no? Este es mi módulo 1. Punto pi. ¿Sí? Y acá tengo el módulo 2. Punto pi. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Esto está claro? ¿Se pueden entender este esquema? Porque si no, no tiene sentido que siga. Claro, son paquetes de Son funciones para dos asociarlo. archivitos de código fuente de Python, ¿sí? En donde yo voy a escribir código de mi programa. ¿Sí o no? ¿Se entiende Ujú. esto? Bien. Lo que hay que evitar es que yo tenga que poner acá import mod 1 y acá import mod 2. Esto, si bien no es un error,
¿sí? Es una mala práctica. ¿Sí? Esto no debería pasar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta suerte de necesidad o de dependencia mutua entre los dos archivos de código no debería pasar. Siempre la dependencia debería ir en un solo sentido. ¿Se entiende eso? A ver, Sí, sí. si se entiende, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Sería que solamente uno llame a todas las funciones? O sea, a todos los otros módulos. No, pero suponte que vos tenés acá una función que necesitas acá y acá una función que necesitas acá. Llevarla dependiente a uno solo. Y bueno, pero eso no es una solución real porque no necesariamente lo vas a poder hacer. No. Cuando tenés esta situación se resuelve con un tercer módulo. Se agrega un tercer módulo de común, punto pi, ¿sí? Y entonces, este de acá sigue importando para todo el resto de funciones, ¿sí? A módulo 1. ¿Sí? O sea que seguís teniendo esta dependencia. Pero acá, en lugar de importar módulo 2, Claro, lo que importa haces módulo es 3. la función que tenés, exacto, la función que tenés allá en el módulo 2, que la requiere este, la pasás acá abajo. Y en este también haces una dependencia de común. ¿Sí? O sea, acá también haces un import de común. ¿Sí? Y acá en este también haces un import de común. De esa manera resolvés la dependencia mutua y eso, no me acuerdo quién me había preguntado, Carlos, eso, Carlos, es lo único que yo te diría que es lo que no tenés que hacer o lo que tenés que intentar evitar con módulos. Eso es lo que hay que resolver. Todo el resto de posibilidades de división del programa en módulos está habilitado. Lo manejas vos de acuerdo a como ¿se entendió? Porque me parece muy importante la pregunta que hizo Carlos, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo hacemos para dividir en... No, ninguna interrupción, Carlos. Son esas preguntas las que hacen que la clase valga la pena. O sea, no. Te aseguro que eso es duda de muchos, así que no te hagas problema. Y me parece clave que empiecen a plantearse cómo organizo mi código en módulos, porque es algo que vamos a evaluar, tanto en los prácticos como en los parciales. ¿Sí? Para el parcial, al momento de entregar, en este caso, sería la carpeta. Miren, es muy buena pregunta también, Alejo. Para el parcial, a partir de ahora, tanto para práctico como para parcial, lo que entregan es el proyecto, no la carpeta. Empiecen a trabajar de manera correcta, digamos. ¿Sí? ¿Cómo es de manera correcta? Yo entrego el proyecto de PyCharm. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Y hay dos temas. El primero de los temas, yo no puedo tener acá 400 programas para abajo, ¿sí? Todos dentro de un mismo proyecto de PyCharm. O sea, lo pueden tener para los ejemplos, para los ejercicios, para lo que hacemos en clase, para lo que practican, como gusten, no hay ningún problema. Mientras PyCharm les ande y no se esclave, está todo bien. Ahora, para entregar un trabajo práctico o para entregar un parcial, construyan un proyecto de cero, ¿sí? Y pongan ahí estrictamente lo que va a ir a parar al parcial. Y fíjense, voy a hacer esto una vez, la semana que viene si me van a volver a pedir, lo voy a volver a hacer, pero después ya tienen que aprender a hacerlo ustedes. Fíjense lo fácil que es entregar, ¿sí? Clic derecho, estudio de arquitectos, ¿no? El proyecto, clic derecho, Open in Explorer. Bueno, lo abrió allá arriba, pero este debe ser. Ahí está, Open in Explorer. Clic derecho, a la carpeta, ¿no? Dice Open in Explorer, a la carpeta de proyecto, enviar a carpeta comprimida. Enter. Y ya tengo acá lo que tengo que entregar. Eso es todo lo que hay que hacer para entregar, no hay más nada. Y ese enviar a, lo tienen acá, y en Linux también existe. No sé si existirá de la misma manera en Mac, pero por lo menos en Windows y en Linux es exactamente igual. ¿Sí? En Linux se llama compress folder en lugar de enviar a, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo simple que es entregar el proyecto.
Lo que pasa es que para entregar el proyecto tienen que haber armado bien el proyecto y tener bien ordenado, porque si no van a terminar entregando 400 cosas que no son el parcial, ¿sí? Entonces tienen que tener muy bien ordenado el proyecto. Si lo tienen bien ordenado, no implica problema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, Felipe. Profe, en Bueno. PyCharm tenemos que tocar Open in Explorer. Mira, va de vuelta. Brenda, va de vuelta, mira. Con clic derecho en el proyecto que aparece todo este menú contextual, ¿lo llegan a ver ahí? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Sí? Open in y ahí Explorer. Creo que, no sé si esto viene en castellano. Si está en castellano no sé qué palabras son, pero siempre van a tener un menú para abrir en, por decirlo de alguna manera, y acá va a aparecer el Explorer, ¿sí? O el navegador de archivos de Linux, dependiendo qué versión estén usando. ¿Sí? Una vez que hacen clic ahí, les abre el Explorer, ¿sí? Y en el Explorer, a ver, voy a cerrar, ya está abierto. ¿Sí? Fíjense, Open in Explorer, se abre el Explorer, bueno, me lo abre allá y no me lo trae al frente, ¿sí? Y en el Explorer ya les deja marcada la carpeta que corresponde al proyecto. Si yo, fíjense, si yo entro a esta carpeta, lo que tengo ahí son todos los archivitos .py, más estas dos carpetas que son propias del proyecto de PyCharm, ¿sí? Entonces, comprimen todo eso y lo que están enviando, comprimen desde acá, ¿no? Comprimen desde ahí, y lo que están enviando al profe o al aula virtual, lo que están subiendo como entrega, es el proyecto completo. Es lo más correcto que pueden, la manera más correcta de la que pueden actuar a la hora de entregar. Yo sé que hay profes de teórico, no lo digo por el profe Silvio, ¿no? Pero hay otros profes de teórico, no sé si acá somos todos del 1K3, 1K6 o hay algún otro, que les piden solo entreguen los archivos .py. Eso tiene que ver con que no tienen ganas de abrir el PyCharm para corregir y lo corrigen con un Notepad, ¿sí? Es una cuestión de cómo cada profesor lo prefiere, ¿sí? Pero la manera correcta de trabajar sería siempre entregar, ¿sí?, el archivo. Sí, lo que pasa es que en el primer y segundo parcial, David, el profe Silvio, incluso yo, decimos que entreguen solamente el archivo .py. ¿Por qué? Porque es un solo archivo .py. Y para no tener al final del parcial el lío de todo el mundo teniendo que comprimir la carpeta y ver cómo hace para entregar el proyecto, ¿sí? Por eso es que en el primer y segundo parcial en general se autoriza la entrega del archivo .py. Pero la manera correcta de trabajar, yo se los dije a esto desde que vimos en la segunda clase PyCharm, la manera correcta de trabajar siempre es trabajar alrededor de un proyecto de PyCharm. Siempre. Eso es así. Bueno, gente, sigo entonces. Tenemos nuestro archivo de registro completo, ¿sí? Ya sobre nuestro archivo de registro no voy a volver porque ya validé con esta, ¿se acuerdan de validar que mi programa funciona? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya validé con esta función de prueba que todo lo que programe acá para mi registro, no, hay una cosa que no validamos todavía. Funciona. Miren, ¿qué es lo que no validamos? Que en realidad lo escribí, pero no lo validamos. Esta función str. ¿La vieron con el profe Silvio esta función? Sí, profe. ¿Vieron esto con el profe Silvio? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa y el toString? Que esa permite decir directamente print, registro 1, ¿sí? Y fíjense que se va a imprimir dos veces lo mismo en realidad, porque acá está. Esta es la llamada al toString, y esta, por más que no llama nada, miren, le vamos a poner la cajita acá. Si vos llamaras un vector o sea, un vector de registros, te mostraría todos en fila, ¿no? O sea, más en fila, te mostraría todo como si fuera una lista. No entendí la pregunta, Augusto. O sea, dije que vos pusiste en print registro 1. Sí. Si eso en vez de ser, si eso fuera en vez de un registro, fuera un vector de registros, mostraría todos los No, campos, este ¿no? es el for. Porque en realidad lo que va a llamar es a la impresión del --str del vector. Pero el --str del vector no hace la llamada a cada uno de los str de los elementos. Ah, Eso claro. iría ya en la función ya de mostrar El for lo vas a tener que hacer siempre.
Ok, no queda ok. otra. ¿Sí? Acá lo que está pasando es esto, miren. Fíjense que yo ahí lo que estoy haciendo es imprimir llamando a toString, o acá, por más que no llamo a nadie, en esta parte, por más que no llamo a nadie, ¿sí? Llamando a str porque se llama de manera implícita. De hecho, fíjense lo que pasa si yo saco str de acá. ¿Vieron esto con el profe Silvio? Si yo saco str de acá y ejecuto, en la llamada str se imprime este choclo, este chirimbolo raro, ¿sí? Eso es porque es la versión de guión str guión para un class por defecto. ¿Sí? Entonces, cuando yo programo mi propia versión del guión str guión, ¿sí? Se usa mi propia versión y ya no se usa la versión por defecto, ¿sí? Y en mi propia versión lo que estoy haciendo es devolver esta cadena de la misma manera que lo hacemos con el toString, ¿sí? Por eso se imprime, ya sea con str o con toString, exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Felipe. Bueno, entonces, como dije antes, la parte del registro queda resuelta, pero vamos a meternos ahora a ver qué me pide este programa, ¿sí? Me fui a hablar del tema, creo que, no me acuerdo si Carlos o David me había preguntado, me fui a hablar del tema y me olvidé de mostrarles esto. Fíjense que acá arriba yo a propósito escribí para que me quede. Una empresa de gestión de obras requiere un producto de software para realizar los datos de las obras que maneja, ¿sí? Y en realidad acabo de leer de gusto porque está acá abajo. Implementar en Python un programa guiado por menú de opciones, aplicando modularización, ¿sí? Y utilizando al menos dos módulos. Estos dos puntos, ¿sí? Así como en el parcial 1 decía, usando un solo recorrido de la cadena, estos dos puntos, ¿sí? Probablemente aparezcan en el enunciado del parcial 3. Entonces, por eso los acabo de poner acá, ¿sí? Para que les quede claro que ya no es opcional esto, es obligatorio. ¿Sí? Con dos módulos se refiere tanto al principal, por ejemplo, que en este caso sería programa, y a registro. Al menos registro y programa, al menos. Ok. Nosotros acá estamos usando programa, registro, validadores y menús. ¿Sí? De hecho, si ven todos estos imports que están acá, tienen que ver con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Alguien me había preguntado algo, Alejo. Entonces podemos usar una de las dos formas. Perfecto, Alejo. Cualquiera de las dos. No hace falta programar las dos, más bien. Yo acá les dejo las dos, pero bueno, porque lo estoy explicando. Pero ustedes pueden usar la que se sientan más seguros para implementar. No hay problema cuál. Profe, Sí. una pregunta. No entiendo lo de los límites. ¿Esto de límite inferior, límite superior? Sí, ¿eso me lo pide el programa? En realidad esto es estoy pidiéndolo yo para la cantidad de obras a generar. Yo le estoy diciendo que yo le estoy validando que el número que me cargue sea un número entre 1 y 20, pero ya se los muestro. Bueno, Me voy primero al menú de opciones. El menú de opciones en este programa está implementado de una manera particular. ¿Qué pasa? Para no tener que escribir cada vez todos los prints del menú de opciones, yo acá en un módulo que se llama menús, de este lado, ¿sí? Me armé estas funciones. Esta primera que dice mostrar menú, ¿sí? Y ahí no tengo acá el validador, tengo esta sola entonces, ¿sí? ¿Qué hace esta función mostrar menú? Recibe el título y las opciones, que son esencialmente una tupla con todas las opciones. Entonces, lo que hace es mostrar el título entre corchetitos, ¿sí? Y luego mostrar las opciones. Esto es lo que plantea el menú de opciones, esta función menú. Entonces, yo acá cuando defino las opciones, las defino en una variable de tipo tupla, que se llama opciones. Y cuando llega el momento de mostrar el menú, hago menús.mostrar menú, estudio de arquitectos, ¿sí? Opciones. ¿Se entiende? O sea,
No hay que volverse loco con esto. ¿Es obligatorio que ustedes hagan el menú de esta forma? No, para nada. ¿Sí? Simplemente les estoy dando ejemplos de modularizar y de empezar a poner las cosas que hacemos siempre en algún otro lado para no tener que estar haciéndolas en cada problema que llevamos a cabo. Nada más que eso. ¿Sí? Si ustedes se sienten más seguros haciendo los prints para cada menú de opciones, sigan haciendo los prints para cada menú de opciones. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Entonces, este es el menú de opciones del programa y yo lo que estoy haciendo es cargando cada una de las opciones en una tupla y esa tupla acá se la mando a esta función y esta función hace un for para cada una de las opciones que hay en esa tupla y las imprime. Más bien que si ejecutamos esto, lo que vamos a ver acá abajo es el menú de opciones como cualquier otro. ¿Sí? De hecho, en la siguiente línea del menú de opciones, ¿sí? Lo que hay es la lectura de la opción. Y fíjense que acá llamo a validadores.leer entero válido. Y esta función leer entero válido, Brenda, ya la habíamos programado antes de las vacaciones, si mal no recuerdo, en algún ejemplo. ¿Cuál es la idea de esta función leer entero válido? Es programar una sola función para siempre que lea un número entero en un rango. Fíjate, esta función recibe el mensaje que le voy a poner al usuario en el input para que cargue, y recibe el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Para la carga. En realidad los nombré al revés. ¿Por qué acá está primero el límite superior y después el límite inferior? Porque el límite inferior tiene un valor por defecto. Y acuérdense que los que tienen valores por defecto tienen que ir obligatoriamente al final. ¿Sí? Entonces, la idea es que yo, al programar esta función, cada vez que yo tenga que leer un número entero, válido, en un rango que está entre A y B, tengo esta función y uso siempre esta misma función. No tengo que volver a programarla nunca más. Esa es un poco la respuesta de por qué acá cuando llamo al leer entero válido para el menú de opciones, le paso el límite inferior en 1 y el límite superior en 7. Esa es la función de límite inferior y límite superior. La otra cuestión es, para poder mandarlos en el orden que yo quiero, estoy usando el paso de parámetros con nombre, que eso lo tienen que haber visto con el profe Silvio cuando vieron parámetros de función. Porque ¿qué pasa? Fíjense que yo no le estoy pasando a leer entero válido los parámetros en el orden que los espera, los estoy pasando en otro orden, pero usando la denominación por nombre. Si yo quisiera hacer una llamada de esto sin esos nombres, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer así, miren. Si yo quisiera hacer una llamada de esto sin nombres, tendría que poner primero el 7 y después el 1. ¿Sí? Y esa llamada funcionaría sin nombre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No queda tan claro cuando llamo con los dos parámetros que el 7 es el límite superior y el 1 el límite inferior. Parecería que estoy haciendo la llamada de forma incorrecta. Por eso estoy haciendo la llamada arriba con los parámetros utilizando el parámetro por nombre. ¿Se entendió esa parte, Brenda? Sí, profe, se entendió bien. Bárbaro. Augusto, decime. Tengo un problema, o sea, con el tema de los validadores, que no lo entiendo muy bien, sería en este caso, desde tal a tal. Si está entre tal y tal, está bien, y si no, pone otro. Claro, mirá la condición acá. ¿Sí? Acordate que la condición del while adentro de un validador está preguntando si está mal. O sea, lo que la condición está diciendo, la condición va a dar true cuando el valor de x esté mal. ¿Sí? ¿Y qué estoy preguntando? Estoy preguntando si x es menor que el límite inferior o x es mayor que el límite superior, está mal. Como este es menor y este es mayor, el igual está bien. Por lo tanto, estoy incluyendo el límite inferior e incluyendo el límite superior. ¿Sí? Claro. Si yo pongo acá en x un valor que es el límite inferior, o alguno de los que está entre el límite inferior y el límite superior, o es el límite superior, me va a decir que todo es toque. ¿Sí? Y simplemente Claro. no va a entrar a este while y me va a devolver el x. Si no, va a entrar el while, me va a decir que el valor está mal. Esto lo tengo que sacar porque yo hago un montón de problemas con esto.
cosa que nadie se me enoje después, que los profesores adjuntos no se vuelvan locos porque puse que era perejil en el mensaje, ¿sí? Por favor, sean tan amables de ingresar un número correcto. ¿Sí? Ahí está. Bueno, la cuestión es, entonces, este validador, ¿sí? Si vos la pifiás y ingresás un número mal, te va a decir que vuelvas a ingresarlo, ¿sí? Y te va a mantener dentro de ese while mientras sigas poniendo un número mal. Cuando pongas un número que cumple con la condición, en realidad es que no cumple con la condición, con lo cual es que está correcto, ¿sí? Entonces lo devuelve. El tema por ahí con la condición de los validadores es este hecho de que en general la condición de validación siempre es al revés de lo que yo espero, ¿sí? Nuestra mente está acostumbrada a trabajar por el lado del verdadero, ¿sí? Y la condición del validador la tenemos que plantear al revés. Entonces siempre de primera nos confundimos, ¿sí? Y una forma de evitar eso, que creo que el profe Jorge siempre nos plantea, es usar el dot acá. O sea, poner la condición correcta, ¿sí? Y ponerla entre paréntesis y agregar un dot. Pero ahí hay que tener mucho cuidado de no olvidarse los paréntesis o de usar Morgan. El profe Jorge siempre se acuerda de comentar eso. Bueno, sigo entonces. Ya imprimimos el menú, ya le dimos la opción, arranca el proceso. En el proceso, ¿qué cosa es fundamental? Y a partir del parcial 3 se corrige, a partir del práctico 3 y del parcial 3 se corrige. La validación de ejecución de opciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en este programa voy a trabajar con un vector de registro y tengo que la opción 3, creo que era, es listar todas las obras, yo no puedo ejecutar la opción 3 si no cargué obras en el vector de registro. ¿Se entiende eso? ¿Les parece lógico esa validación o no? Claro, porque no tiene nada que ver. Correcto, porque no tiene nada que mostrar. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, bueno, en realidad las opciones 1 y 2 no tienen validación porque son justamente las de cargar, ¿sí? Pero acá abajo, ¿sí? Hay un validador, esta parte, que está validando que obras, que es el vector, sea distinto de non, ¿sí? Antes de entrar a las opciones 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Si esto no se cumple, viene por acá y dice, debe generar las obras primero. ¿Sí? Entonces, este tipo de validación es obligatorio, ¿sí? En el caso de los parciales, desde el práctico 3 en adelante en todas las evaluaciones. ¿Sí? Esto lo van a encontrar, si lo hacen mal, lo van a encontrar en el primer apartado de la rúbrica, que normalmente se baja punto ahí arriba porque no validaron el menú. No validar el menú es esto. ¿Sí? Y es importante que lo tengan en cuenta de ahora en adelante. Hecha la aclaración del programa general, ¿sí? Vamos entonces a trabajar con cada uno de los elementos. Primero, bueno, la opción 1, después la agregan ustedes, la opción 1 es agregar una obra más al conjunto. Si tenemos tiempo lo hacemos, ¿sí? Pero vamos a esta que es generar el vector. ¿Cuál es la idea de generar el vector? Generar el vector es generar el vector con valores aleatorios. ¿Lo de validar? ¿El menú está en las fichas? Qué buena pregunta, David. Yo creo que sí. Debe estar en la misma ficha del menú de opciones. Pero es un tema que no necesariamente va a estar en la ficha, David, porque es un tema que surge de la construcción del programa, digamos. O sea, vos armás un menú de opciones. ¿Sí? Ahora, cuando ese menú de opciones tiene una opción que depende de que otra opción se haya ejecutado primero, ¿sí? Ahí es donde es necesaria la validación. No siempre los menús de opciones requieren una validación entre las opciones de menú. Hay veces que cada opción es independiente entre sí, y entonces no requieren validación entre las opciones de menú, porque cada opción hace una cosa distinta. ¿Sí? Pero cuando el menú de opciones está haciendo referencia a todo el programa y las opciones de ejecución dependen de qué otra opción se haya ejecutado primero, vos tenés que controlar eso para que tu programa no dé error o no funcione mal. ¿Sí? Y bueno, y si no está en la ficha, surge de acá, de las clases de práctica, digamos, lo estamos explicando. Si hay alguna duda, lo vuelvo a explicar, David, pero sinceramente no me acuerdo si está en la ficha específicamente así en alguna parte. Si no se entiende, por favor me decís, lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Y si no, le pido al profe Silvio que se los explique de nuevo, a ver si él logra que ustedes lo puedan entender. ¿Hace falta que lo veamos de nuevo, David? Sí, bien. Vamos a hacerlo, voy a irme un segundo para ver si logro que
quede un poquito más claro, acá. Imaginen que ustedes tienen, no importa de qué se trate, pero ustedes tienen un menú, ojo, ahí está, un menú 1, ¿sí? Opción 1, una opción 2 y una opción 3. Si quieren llevarlo a lo real, supongan que en la opción 1 crean un vector, crear vector, ¿sí? En la opción 2 recorren ese vector, ¿sí? Para calcular el promedio, ¿sí? Y en la opción 3, ¿sí? Recorren el vector para contar mayores que el promedio. ¿Esto se entiende? ¿Se pueden imaginar un programa que hace esto que estoy mostrando? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes vienen y abren el programa y directamente ejecutan la opción 3, Claro, no no van a podría. tener vector y no van a tener promedio. Y si en lugar de la opción 3 ejecutan la opción 2, no van a tener vector. Entonces, este programa, para que pueda funcionar, más allá de que tiene un menú de opciones, que podríamos discutir si en este programa tiene sentido, quizás no, probablemente no, pero si tiene un menú de opciones, más allá de que tenga un menú de opciones, ¿sí? Al menos tiene que haber sido llamado una vez inicialmente la opción 1, que crea el vector, para que después de haber llamado la opción 1, la opción 2 se pueda invocar. Incluso la opción 3 se puede invocar recién después de haber invocado la opción 2. ¿Sí? Este orden de invocación es lo que yo tengo que validar y controlar en mi programa. ¿Sí? En los programas que tenemos ahora, en general, lo que tenemos que controlar es que se haya creado el vector de registro, porque no tenemos otra cosa. En los programas que vamos a ver a fin de año, o sea, los que van al final, tienen que controlar que se haya creado el registro para poder, el vector de registro para poder usar el vector de registros y que se haya creado el archivo para poder usar el archivo. Hay como varios escalones de control que tienen que hacer, ¿sí? Entre el programa y el menú de opciones. ¿Sí? Perdón, entre el menú de opciones y los elementos de programa que son necesarios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de validar el menú, lo que hablamos es de validar que el orden en que el usuario ejecutó las opciones cumpla con lo necesario para que la opción que intenta ejecutar se pueda llevar a cabo. A eso se refiere Franco. Las formas de implementarlo son, en el ejemplo que les estoy mostrando ahora, yo estoy usando el vector como bandera. Pero Claro, otra eso. manera de hacerlo es poner directamente una bandera que diga, ya creó el vector, true, false. Ya calculé el promedio, true, false. Y después, cuando voy a usar la opción, hacer el control de, ¿ya creó el vector? Si está en sí, hago. Si está en no, debe crear el vector primero. ¿Ya calculé el promedio? Si está en sí, hago. Si está en no, debe calcular el promedio primero. Y así sucesivamente. De eso se trata, validar el menú de opciones. No sé si logré explicarlo un poco más claro. Franco. Sí, me parece que sí. O sea, la forma que puse puede que sea un poco más ruda, porque si una persona no tiene los vectores y lo lleva automáticamente que los cargue, entonces tendría que poner cualquier cosa, después volver al menú, darle a salir y hacer lo que necesite. Un ejemplo de la vida cotidiana. Sí, en los ejemplos de la vida cotidiana estás tratando de hacer algo con datos que todavía no cargaste. Andé a cargar los datos primero. Es realmente cotidiano esa validación. ¿Sí? Y pasa un montón de veces. ¿Sí? Ese tipo de validaciones es realmente
cotidiano. Sí, lo puedo mostrar en el script, Lucas. Mirá, yo acá está el menú de opciones. ¿Sí? Acá dice, if opción 1 ejecuta. ¿Qué quiere decir que ejecuta directamente? Que la opción 1 no tiene ningún control especial. Yo puedo arrancar el programa e ir y ejecutar la opción 1. ¿Por qué? Porque la opción 1 es agregar 1 al menú, agregar 1 al vector. Entonces, listo, ya está, agrega, no hay problema. Puede estar vacío el vector y va a pasar a tener uno solo, o puede tener otros antes y va a pasar a tener uno más, no importa. ¿Sí? La opción 2 tampoco tiene, porque es crear el vector, ¿sí? Con valores aleatorios. Entonces, tampoco importa. Si el vector ya tenía, lo pisa. Si el vector no tenía nada, lo crea, listo, es feliz. No depende de nadie antes. Ahora, fíjate que la opción 3, ¿sí? Antes de llegar a la opción 3 tengo este if antes. ¿Y este if qué está haciendo? Este if me dice, si de repente querés entrar a la opción 2, ¿sí? Perdón, a la opción 3, o a la opción 4, o a la opción 5, o a la opción 6, porque fíjense lo que dice acá, ¿no? Mayor a 2 y menor a 7, ¿sí? O sea, 3, 4, 5 y 6. Si querés entrar a alguna de esas, y además el vector está en non, ¿sí? Porque acá le pongo, si es distinto a non, entra. Pero si el vector está en non, entonces todo esto va a dar falso. Y si todo esto da falso, ¿qué pasa? Viene acá abajo, ¿sí? Y muestra el error. Otra forma de hacer esto mismo. Miren, lo cambio. Lo voy a cambiar, pero no lo voy a cambiar acá para no hacer lío. Miren, se los voy a cambiar porque así va a quedar más claro, me parece. Imaginen que continúa el menú de opciones como lo verían continuar. No, ahí. Como lo verían continuar. ¿Sí? Así. Ustedes deberían continuar el menú de opciones así, ¿no? Opción 1, 2, opción igual a 2, esto, opción igual a 7, esto, opción igual a 3, esto. Pero acá yo tengo que validar. Entonces, otra forma sería acá dentro preguntar, if obras, que es el vector de registros, ¿sí? Es distinto de non, haga. Si no, else, print, error, bueno, error, debe crear el vector primero. ¿Sí? Y esta suerte de validación y control lo tengo que hacer en cada uno de las opciones que tengo. Por eso en la versión anterior lo hago una sola vez y muestro el mensaje una sola vez. Si lo hago de esta forma, por ahí queda más claro para el que lo ve por primera vez. ¿Por qué? Porque bueno, entro a la opción y ahí valido. ¿Sí? Entro a la opción y acá debería volver a validar. If obras distinto de non, haga, ¿sí? Else, ¿sí? Y ahí, bueno, de nuevo, debe crear el vector primero, ¿sí? ¿Se puede ver de esta manera? O sea, fíjense, yo tengo las opciones de menú como las teníamos normalmente, pero como yo necesito que haya creado el vector para que se pueda ejecutar esta opción 3, acá pregunto, ¿creó el vector? ¿Cómo pregunto creó el vector? Y bueno, fíjense que obras está acá y está puesto en non. Si entró por la opción 1, ya creó el vector. Si entró por la opción 2, ya creó el vector. Entonces, cuando llego a la 3, si el vector está distinto de non, ya se creó. ¿Sí? Entonces, ahí muestro el mensaje de debe crear el vector primero. ¿Sí? ¿Cómo mostrar un mensaje que se necesita elegir otra opción antes por dependencia es suficiente? Sí, es suficiente. No hace falta más. ¿Sí? Pero estaría bueno que, o sea, a ver, vos acá sabés qué es lo que hizo mal. Entonces, bueno, está bueno que le digas. Yo acá no le estoy diciendo qué opción, pero acá le podría poner, ¿sí? Mediante las opciones 1 o 2. ¿Sí? Y entonces ahí le digo con qué opciones puede crear el vector. Y así sucesivamente para cada uno. ¿Se puede entender? Buenísimo, Lucas. Buenísimo.
Cada uno lo va aplicando. A mí lo que me importa realmente es que de estas cosas queden claros los conceptos, ¿sí? Y después que cada uno lo programa de la manera que le sale. No necesariamente tienen que programarlo de la misma manera que lo programo yo. Y acuérdense siempre, lo que ustedes ven que yo hago, seguramente lo van a entender. Más allá de que le demos una vuelta de rosca, digamos, hasta que quede claro, pero seguramente lo van a entender. Ahora, el tema es que lo hagan ustedes, ¿sí? Que ustedes se pongan, ustedes lo programen y ustedes lo prueben, ¿sí? ¿Cuál sería la prueba de esto? La prueba de esto sería, bueno, ahora no estoy, pero la prueba de esto sería, voy a volverme a mi versión original. ¿Cómo pruebo esto? Fíjense que esto no es tan difícil de probar, ¿sí? La prueba de esto es, Claro, primero ejecutar la opción 3 antes que la 1 y si te tira error está todo bien. exactamente, le metí la 3 ahí. ¿Qué dice? Error, debe cargar o generar las obras primero. Bueno, está funcionando mi control. ¿Sí? Si toco la 1, va a decir que lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Les toca a ustedes. Y si toco la 2, me va a preguntar cuántos, y le digo 10, y ahí las creo, se generaron 10 obras, entonces si ahora toco la 3, sí me va... ¿Qué dice? Ah, porque cambié el nombre de la función. Listar obras. Porque acá cambié. Es como todo screen, ¿no? Claro. Y en realidad este lo voy a dejar comentado y lo voy a poner como print obra. Y vamos de vuelta. Entonces, con la 2, 10 obras, se generaron 3, ¿sí? Y ahí se mostraron las 10 obras. Listado de obras, y ahí se mostraron las 10 obras que generé. Ah, el print ¿Sí? obra por el STR, ¿no? ¿Cómo? El print obra por el STR, sería. Exactamente, estoy usando, vamos a ponerlo acá, buen aporte, vamos a ponerlo acá, usando la función --str-. Ojo. ¿Sí? Ahí está. Creo que hay que poner uno más, según Pep. Bien. Bueno, gente, estamos hasta acá entonces. Vuelvo sobre la función de generación de obras aleatorias, que era la que estábamos viendo antes. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que en la clase que viene trabajan ustedes, ¿no? Así que sáquense todas las dudas que tengan. Profe, perdón, le estuve dando unas cuantas vueltas, pero al final creo que no entiendo muy bien cómo hacer para llamar a la función str sin llamar a la otra, porque hay dos funciones dentro de la clase, ¿no? O mínimo dos son las que Pero estas funciones que tienen guión adentro de la clase, nunca las llamás por el nombre. Son funciones que se llaman de forma implícita, o sea, no pones el nombre. Si vos usás, por ejemplo, acá el print obra y pones obra ahí, y este obra es un registro, Python solo va a ejecutar esto. Si vos creás una obra así, bueno, como está acá, y pones obra y abrís un paréntesis, ¿sí? Python solo va a llamar al constructor, al _init _. Okay. ¿Sí? Pero estas funciones que arrancan con _ y terminan con _ cumplen una tarea que es propia de Python y que son funciones que en realidad ni siquiera se llaman funciones, pero bueno, acá en primer año las llamamos funciones, ¿sí? Y Python las ejecuta de manera implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que vos no tenés que escribir el nombre, ¿sí? Si vos programaste todo bien, Python le va a ejecutar en el momento que le necesita. ¿Se entiende? Sí. Claro, es correcto, Augusto. Si vos, en lugar de querer usar el _str_, que es lo que hace esta línea de acá, lo querés hacer con el toString, lo haces así. ¿Sí? Registro.toString, obra. Y listo. ¿Se entiende, Franco? Sí, ahora es cuestión de pasarlo a papel, pero por las dudas. Pero sí, se entiende, gracias. Sí, es clave que se pongan a programar. Es la única manera que van a programar este parcial, no hay otra forma. Si no se ponen a programar ustedes, va a ser imposible. Pero bueno, vuelvo sobre la generación entonces de obras con valores aleatorios.
Este método lo hemos hecho montones de veces. O sea, estoy leyendo la cantidad de obras que quiero generar. Acá está la validación que creo me había preguntado Brenda hace un rato, que era por qué pongo acá el 1 y acá el 20, y ya les mostré el validador. Era entero válido. Se los mostré para la lectura de la opción de menú, por acá abajo. Se los mostré para la lectura de la opción de menú, pero acá vale de la misma manera. ¿Sí? Este límite inferior es el nombre del parámetro, estoy haciendo una invocación con parámetros con nombre, ¿sí? Y este límite superior es el nombre del parámetro, ¿sí? Y estoy leyendo la cantidad. Y después simplemente creo el vector vacío, hago un for que dé esa cantidad de vueltas, y para cada obra estoy llamando a crear registro aleatorio. Esto es lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Por ahí ustedes están más acostumbrados a hacer esto, a hacerlo acá. ¿Sí? Esto es esa suerte de plus de, ¿cómo me explico? Esa suerte de plus de modularización, de división del problema en funciones para partir el problema en pedacitos. Fíjense que así este bloquecito de código queda más claro que agregarle el choclo de generación aleatoria ahí. ¿Sí? Así queda más claro. No estoy viendo acá cómo armo una obra aleatoria, pero por este nombre estoy teniendo claro que lo que estoy agregando ahí es un registro aleatorio. ¿Sí? Y si me voy a esta función, ahí voy a ver que lo que estoy haciendo es crear un registro con valores aleatorios. ¿Sí? Retorno ese registro de obra, y ese registro de obra es el que se está agregando al vector. Y finalmente devuelvo el vector de obras. ¿Está claro este método? Sí, sería crear la función en otro módulo, la llamas y la retorna, y bueno, la agregas al vector que ya he creado. Bien. ¿Alguna pregunta? Brenda, recién estaba por hablar, me parece. Sí, profe, los límites los define usted porque en el otro sí era entre 1 y 7 por el menú de opciones, pero esos límites ¿de dónde salieron? De ningún lado. Tenés toda la razón del mundo. Normalmente, o bien van a estar en el enunciado, o bien los ponen ustedes, o bien directamente pedís que sea mayor a 0, y no validás en rango, simplemente validás que sea mayor a 0 y nada más. Eso, como gusten, son libres. Acuérdense, lo que está en el enunciado lo tengo que cumplir. Lo que no está en el enunciado de manera explícita, soy libre de hacerlo como me parezca a mí. No hay problema con eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, ya tenemos, y el otro método que vimos recién ya, que era el de listar de obras. Pero hasta acá que les quería mostrar. Fíjense, bueno, ya estamos, bueno, y de hecho es lo que pasa. Ya estamos en 3/4 partes de la clase. Pero estas 3/4 partes de la clase, que hasta ahora usamos, por el tema de la explicación y que lleva mucho más tiempo armar toda esta infraestructura, en un parcial les debería llevar 1/4 del tiempo que tienen. ¿Por qué? Porque es todo lo que hicimos hasta acá automático. ¿Qué quiero decir con automático? Que si hicieron 3, 4, 5 ejercicios de este tipo, no hay algoritmo que diseñar. No hay que ponerse a pensar en la solución de un problema. No hay problema hasta acá. ¿Se entiende? Es siempre igual. Es definir el registro en base a lo que me decía el enunciado, es armar un proceso que genere tantos de forma aleatoria, o que cargue uno. Bueno, el de cargar uno no lo desarrollé, pero el de cargar uno lo hicimos en la clase pasada, ¿sí? Para el caso del ejemplo que hicimos de los archivos y de los archivos de datos de la migración, ¿sí? Y hicimos el cargar uno y hicimos el generar muchos, ¿sí? Entonces, todo eso, y el listar vuelve a ser simplemente invocar las funciones que ya programé para cada uno de los registros, hablando de todos los registros. ¿Qué podría aparecer raro, por ejemplo, en este listar? ¿Sí? En este listar. ¿Qué podría aparecer raro? Que les pidan, y esto es probable que aparezca en un parcial o en un final, ¿sí? Que les digan, listar las obras, agregando al final el total de honorarios de todas las obras. ¿Se entiende eso? A ver, listar las obras, pero agregando al final el total de honorarios.
el acumulado de honorarios de todas las obras. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Ponerme acá un acumulador igual a 0. A medida que voy listando las obras, decir acum más igual, ¿sí? Obra.honorarios, ¿sí? Y al final agregar un print más fuera del ciclo que diga total de honorarios, ¿sí? Coma, acum. ¿Sí? Listo, fíjense cómo transformé un listado que era solo recorrer el vector en un listado que es recorrer el vector y agregarle un acumulador. 3 líneas de código extra. ¿Sí? Eso, nada más. Definir el acumulador, sumar en cada vuelta y fuera del for hacer el print. No saben la cantidad de veces, ¿sí?, que no hacen el listado bien porque no agregan simplemente la suma al final. ¿Sí? Que es algo que muchas veces se agrega, ¿para qué? Para que no sea automático, porque si no, volvemos a lo que dije antes. El punto de hacer un listado es algo que no requiere trabajo de resolución de problemas, porque es algo que... El problema es si nunca hicieron un ejercicio. Bueno, si nunca hicieron ejercicios de este tipo, o hicieron 1 o 2, ¿sí? Y bueno, cada cosa que tengan que hacer se van a tener que poner a pensar. Pero cuando ya hicieron 4, 5, 6, 7 ejercicios de este tipo, ya van a ver que listar todos es siempre igual, ¿sí? No cambia. Entonces, bueno, como es siempre igual, suele agregarse en los enunciados alguna particularidad para que tengan que cambiar algo, ¿sí? Esa particularidad puede ser agregar un total. Fíjense cómo ahí, habiendo agregado esto, ¿sí? Yo ya, si me voy acá, pido que genere 10, ¿sí? Y ahora los listo, ¿sí? Va a listar todos, y acá al final va a decir total de horario, bueno, 779. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, es correctísimo, Federico, lo que acabas de decir. Se vuelve automático porque yo definí el toString acá. Más bien, si yo no definí el toString acá, tengo que ponerme a pensar de este lado, cuando voy a listar, este print ya no es automático. Me tengo que poner a pensar cuáles son los registros y qué es lo que tengo que imprimir. Pero por eso, el definir la función para el registro es parte de modularizar, de dividir el problema en partes. Una parte es resolver el problema de imprimir un registro y otra parte es resolver el problema de mostrar todos los que tienen un vector. Son dos problemas separados que se vuelven ambos, cada uno por su lado, muy sencillos. Cuando los quiero mezclar, y ya no tienen el mismo nivel de simplicidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en eso de listar obra, ¿también se puede usar en el caso de que en vez de enviarle todo el registro completo, nosotros le enviamos una parte del registro para que liste? No, es buenísima pregunta, Flavia. Es buenísima pregunta. Eso lo estás diciendo porque en el práctico hay un punto que pide que listen de una manera especial. No tienen que listar todo, sino que tienen que listar una parte. ¿Sí o no? Es por eso, profe. Sí. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? En ese caso se vienen al registro, con el cual deberían hacer el listado especial, y acá hacen un def, ¿sí? Mostrar solo número, nombre. Registro, ¿sí? Y acá hacen un return solo de esta parte. Lo hago así rápido, ¿no? Por una cuestión de no hacerlos perder tiempo. Entonces, si yo ahora acá, en lugar de llamar al toString, lo cambio para mostrar lo que decía Flavia, que me parece interesante. En lugar de llamar al toString, acá digo print registro, punto, mostrar solo número y nombre, obra, ¿sí? Fíjense cómo va a cambiar esto. Genero 10, generar 10, y al listar, fíjense cómo va a mostrar solo el número y el nombre, y al final el total. Pero no me mostró todos los datos. Entonces, el toString lo van a tener, porque siempre va a haber alguna funcionalidad donde van a tener que mostrar todos los datos.
¿sí? Pero también es probable que necesiten crear una función más especial para mostrar solo una parte del registro para algún postulado específico. En el parcial 3 no creo, en el práctico ya se los pidieron, ¿sí? Pero en el final, por ejemplo, es muy común que aparezca algún punto que pidan que muestren, ¿sí? Solo una parte, y no todo. En el parcial final y en el parcial 4 también. Así que me parece muy bueno el aporte de Flavia para que nos quede ahí un ejemplito de eso programado. ¿Sí? ¿Se entendió, Flavia? ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, profe. Sí, justamente era pensando en eso que se me había ocurrido la pregunta. Muchas gracias por la clase. Buenísimo. Bueno, estamos entonces. Sigo. ¿Qué seguía después? Dice, listar todas las obras, ya lo hicimos. Acumular honorarios por tipo. ¿Sí? Esta me parece que acá, en este proceso, puede llegar a ser la más difícil de entender. ¿Dónde me queda la pizarra? ¿Cuál es la idea de eso? La idea de eso es la siguiente. Es largo de programar, pero no voy a dibujar todos, pero voy a dibujar 2 o 3 al menos. Cada una de estas posiciones, este es el vector de obras, ¿no? Plim, 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 plim. ¿Sí? Cada una de estas obras tiene, en alguna parte, el tipo, ¿sí? Por ejemplo, el 2, por ejemplo, el 0, por ejemplo, el 2, ¿sí? Y en alguna otra parte, los honorarios. Por ejemplo, 150, por ejemplo, 210, por ejemplo, 85. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de acumular por tipo? Primero que nada, bueno, en realidad este es el tipo y este es el monto en cada uno de los registros de la obra, ¿sí? Primero que nada, para poder usar un vector de acumulación, ¿sí? Necesitamos tener claro que el tipo tiene un rango conocido de valores. Entonces, la primera validación que yo voy a hacer para implementar esta solución a ese acumulado por tipo es que me voy a venir al enunciado y en el enunciado voy a mirar qué dice del tipo. El tipo de obra es un número entre 0 y 14. Listo, está claro. ¿Sí? Puedo usar un vector de acumulación. Si el tipo de obra no fuera entre 0 y 14, es como el desafío 3. En el desafío 3, ustedes tienen que hacer el conteo de frecuencia de un valor del cual no saben nada, puede ser cualquier valor, ¿sí? Entonces ahí ya no se puede usar un vector de acumulación, pero si los números son un conjunto de números conocido, ¿sí? Entonces sí pueden usar un vector de acumulación. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Ese es el punto de partida para empezar a resolver. O sea, si ¿Sí o no? nos dice de qué número a qué número, o sea, la cantidad de números que, como en este caso el Esperen 0 a un 14, segundo, tengo que ver algo. Mi hijo es negativo de COVID, ¿sí? Porque yo ya no sabía si estamos covideados, no estamos covideados, acá en mi casa ya no sé. Así que ya es una constante de entre el sí o el no, pero no, es negativo, así que puedo seguir en paz con mi vida y seguir tranquilo. Perdón, Augusto, te corté porque realmente era un tema que me venía no hay complicado. problema. Decime. Bueno, lo que yo preguntaba en este caso nos dicen que los números van de 0 a 14, que es el tipo de honorario creo que es. Exactamente. Si nos lo dicen, ahí usamos un vector de conteo. Y si no nos dicen, no lo hacemos. No, si no lo sabes, no podés usar un vector de conteo. A ver, entre nos, no creo que les pidan algo sin saber el segmento en el parcial 3. No creo que pase. Puede pasar en el práctico 4 o en un final. ¿Sí? Pero, si no lo sabes, lo que hay que hacer es un conteo de frecuencia. Es un proceso completamente distinto y bastante más complejo. Es el proceso que tienen que implementar en el desafío 3. Pero para los puntos que tenemos en el parcial 3, sí lo vamos a saber. Y entonces ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un vector que tenga 0, 1, 2,
En este caso sería de 0 a 14 porque, o sea, sería, el 0 sería el 1 y el 13 sería el 14, ¿no? No, buena pregunta. No, los Y tipos son del justamente, 0 a 14. justamente eso quería Ah, claro. preguntarles. ¿Cómo definen este vector de Acum que está acá? ¿Cómo lo definimos? Entre corchete 0 por 14. No, Por 13, perdón. no, Por 15. ahí va, ahí va. Acuérdense siempre, ¿cómo lo saben ustedes a eso? Porque esto es n-1. No se olviden de eso. El último subíndice es n-1. Si lo que yo quiero tengo que poner acá es n, y el 14 es n-1, ¿cuánto es n? 15. N más 1. No, perdón. Pero No, no el pueden último estarlo número. pensando eso tiene que ser automático. ¿Sí? Es parte de lo fundamental y lo básico del uso de vectores. Exacto, David. Es 15 porque el último no se incluye. Es correcto. ¿Sí? Yo a mí me gusta verlo así como se los muestro. Yo sé que el último índice es n-1. ¿Sí? Si n-1 es 14, ¿cuánto es n? 15. Listo. Esa es la manera en la que me gusta verlo, digamos. Entonces, ¿cómo defino el vector de acumulador? 0 por 15. Y después, listo, arranco el proceso. ¿Y qué va a hacer este proceso? Este proceso lo que hace es, toma el tipo, ¿sí? Agarra el tipo para cada uno de los registros y usa ese tipo como subíndice del vector. ¿Sí? Este vector arrancó con todos estos en 0, ¿no? Porque este 0 de acá es el que vino a parar a cada uno de los casilleros. ¿Sí? Bueno, todos los casilleros, más allá de que solo dibuje estos, arrancan en 0. Entonces, arranca ese vector y ¿qué hace? Viene acá y al 0 le pone 150. Pasa al siguiente. ¿Sí? Pasa al siguiente. De nuevo toma el tipo. Y en base al tipo, vuelve a venir para acá. ¿Sí? ¿No, Y no sería el acá, 1? Ah, no, claro, el 0. No, no dije nada, no dije nada, no dije nada. no. A ver, pero Sí, sí, me bueno, confundí, me confundí. El te tipo es confundiste, 0. pero te aseguro que es la confusión no solo tuya. Este subíndice de acá es el subíndice del vector de obras. ¿Sí? Y yo lo que estoy usando como subíndice del vector de abajo es el tipo que está guardado adentro de la posición 0 del vector de obras. ¿Sí? Entonces, lo que voy a usar es el campo tipo. ¿Sí? Y el campo tipo en este caso tiene un 0. Entonces, voy a la posición 0 y ahí en la posición 0 guardo o sumo en realidad 0 más 210, 210. ¿Sí? Siguiente, tomo nuevamente el 2, bueno, a propósito lo puse de nuevo, ¿sí? Y vengo de nuevo acá al 2, ¿sí? Y ahora con ese 2 voy a tener este 150, va a pasar a ser 235, ¿sí? 150 más 85, creo que es 235, ¿sí? Y entonces, fíjense que si ahí terminara mi conjunto de obras, así hubiera quedado mi vector de acumuladores. ¿Sí? El tipo 0 tendría acumulado 210 y el tipo 2 tendría acumulado 235 y todos los otros tipos tendrían acumulado 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, eso está implementado ya. Eso está implementado ya acá en totales. A ver, ¿cómo está dividido este problema? Yo trato, a veces se puede, a veces es medio intrincado y no es tan fácil, trato de que todo lo que sea print o input esté en esta parte que es el programa principal. ¿Sí? Y todo lo que sea lógica esté en funciones. Entonces, esta función que se llama horario acumulado por tipo, no es lo que quiero hacer, esta función que se llama horario acumulado por tipo, solamente se encarga de
devolverme el vector de acumuladores. ¿Sí? Y hace la acumulación en cada uno de los que de las posiciones que corresponden. Fíjense que acá está hecha como en varias filas, para que quede claro qué hago. Agarro el tipo, ¿sí? Como lo hacíamos recién en el dibujito, ¿no? Lo saco de obra tipo. Agarro los honorarios, lo saco de obra honorarios. Y entro al vector acumuladores subtipo y sumo en esa posición los honorarios. ¿Se puede ver en este código cómo se está implementando lo que recién decíamos? ¿Se puede ver acá? Sí, pero Claro, y la parte, lo que abajo que te he comentado es como todo eso resumido en una sola línea. No, ¿O no? esto que está comentado acá... No, no, es me un refiero a lo de código- acumuladores, obra tipo. Ah, sí, Eso. esto mismo puesto en una sola línea. Y esto de que está puesto acá es, en lugar de usar el for each, ¿sí? En lugar de usar el for obra y obras, usando for in range. ¿Sí? Pero bueno, queda un poco más intrincado de leer esta versión, queda un poco más intrincado de leer porque acá tengo que acceder al obras sub i punto tipo y al obras sub i punto honorarios. ¿Sí? Pero fuera de eso, estos dos procesos hacen exactamente lo mismo. Cada uno de ustedes lo puede hacer de la manera que más seguro, ¿sí? Que más seguridad les transmita. No hay problema con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Una vez que tengo resuelta esta parte, ¿sí? Fíjense que vengo acá, ¿sí? Y dice for in range del len de totales, ¿sí? Acá no me queda otra que usar el in range porque la i la necesito para imprimir. Y dice, si totales sub i es mayor que 0, el PyCharm siempre les hace esta sugerencia, que es, como Python entiende a cualquier cosa distinta de 0 como true, ¿sí? Les hace la sugerencia de mayor que 0, que no hace falta poner el mayor que 0. No le hagan caso. Soy un convencido que en primer año habría que programar con un Notepad y no con un PyCharm. No le hagan caso a esa sugerencia. Para sus cabezas y para que caiga la ficha y para agarrarle la mano a todo esto es muy importante que realmente pongan el mayor a 0, pongan el distinto de none, esas condiciones las armen completas, para que sus cabezas transporten lo que están tratando de pensar estrictamente a código. ¿Sí? Yo insisto en que este tipo de herramientas como PyCharm, que son súper profesionales, ¿sí? No ayudan a la hora de el proceso de aprendizaje. Desde mi punto de vista no ayudan para nada. ¿Sí? Por eso, a ese hint que les está diciendo ahí, fíjense lo que hace si yo le digo que resuelva. Ah, no, me estaba molestando por paréntesis. Bueno, pero en este, por ejemplo, me dice que no hace falta, ¿sí? Bueno, no, me decía que use is not none en lugar de distinto de none. Está bien, no importa. Me gusta más así. Hay veces que, la que siempre molesta con eso es cuando ponen algo menor, mayor o igual a 0 y lo que con Jorge alguna vez creo que hemos dicho, y menor o igual a el límite superior. ¿Sí? Y dice que usen las condiciones encadenadas. ¿Sí? Y ya con Jorge oportunamente hablamos del problema de usar la condición encadenada si uno no tiene absolutamente claro qué es lo que está haciendo. Pero bueno, hasta acá entonces, claro, mostrar, lo que está haciendo es mostrar solo los tipos que tienen algo. Los que no tienen nada directamente no los muestra. ¿Sí? Mostrar, if totales mayor que 0, tiene que ver con eso, con mostrar solo los tipos que tienen algo. A ver si acá está ejecutando, acá está ejecutando. O sea, Eso un profe lo puede pedir o no, ¿verdad? Eso puede venir en el enunciado o no. Puede venir en el enunciado que muestren solo los que son mayores a 0, en ese caso están obligados a hacerlo así. O pueden en el enunciado no decir absolutamente nada, en ese caso lo hacen como quieran. O pueden decir en el enunciado que muestren todos, independientemente de si son 0 o distintos de 0. Y en ese caso tienen que hacerlo distinto de como está en este ejemplo. ¿Sí? Eso tienen que leer muy bien que pide el enunciado y cumplir lo que pide el enunciado. Ni más ni menos. Esta era la opción 4, si no me equivoco. ¿Sí? Y ahí vamos con la opción 4. ¿Sí? Y bueno,
Ahí tengo la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4 no, la 5, la 6 y la 7, la 8 no, la 9 y la 10 sí, la 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Estos son los que sí tienen algo, ¿sí? Y los otros no tendrán nada, no aparecieron en el conjunto de 10 que generé. ¿Sí? Con lo cual es probable, de hecho, que no aparezcan porque si genero 10 y son 15 tipos, no hay manera que aparezcan todos. ¿Sí? Pero bueno, ahí están entonces ese punto, que por ahí me parece que es el más novedoso para el parcial 3, porque es algo que realmente nunca habíamos hecho en una evaluación anterior. Sí lo tienen que hacer en el práctico, sí hay un punto que trabaja con eso en el práctico, pero a nivel de parcial es la primera vez que lo vamos a implementar. Siguiente punto. ¿Cómo estamos de tiempo? Quiero terminar. Siguiente punto. Filtrar, ¿sí? Creo que yo había puesto acá en el enunciado filtrar por el tipo X, pero voy a mostrar el filtrar por el tipo 4. ¿Sí? Filtrar el tipo 4. ¿Sí? ¿Qué pide que hagan el filtrar el tipo 4? Fíjense. El filtrar es lo que tienen que hacer en el trabajo práctico, es buscar no uno que coincida con el tipo 4, sino todos los que coincidan con el tipo 4. ¿Sí? El filtrar el tipo 4 lo que hace es, ¿sí? No es lo que quiero hacer. Entonces, ¿sería eliminar las que tienen el tipo 4? En realidad, no sé cómo puse acá en el enunciado, filtrar el tipo X que se carga por teclado. Sí, en realidad lo que está pasando acá es que está mostrando todos los que son distintos del tipo 4. Eso es lo que está haciendo la solución que está planteada. Sí, pero no hay problema. Vamos a sacar esto, así se ve un poco más. Filtrar el tipo 4 lo que está haciendo es eliminando los que son de tipo 4. El enunciado va a ser más largo. Le va a decir, mostrar un listado con todos los registros de obra cuyo tipo es distinto de 4, o mostrar un listado con todos los registros de obra cuyo tipo es igual a un tipo que se carga por teclado, o mostrar un listado con todos los tipos de obra cuyo tipo es 1 o 5. Cualquiera de todas esas son filtros. ¿Sí? El resultado es siempre un vector con todas las obras que coinciden, y lo que cambia es la condición que ustedes pongan acá. ¿Sí? Acá, esta condición nos está diciendo que está devolviendo todas las obras que no tienen tipo 4. ¿Sí? Si yo acá le pongo igual, igual a tipo 4, me va a estar devolviendo todas las obras que tienen tipo 4. ¿Sí? Y si yo acá recibiera un tipo específico y pusiera igual, igual a ese tipo específico, distinto a ese tipo específico, es porque cargué a un tipo por teclado. Cualquiera de todas las opciones son válidas, ¿sí? Y el punto clave acá es que tengo que crear el vector vacío, ¿sí? Y tengo que hacer append de cada uno de los que cumplen con la condición. Ese es el punto clave, ¿sí? La cuestión fundamental. Decime gusto. Se me hizo un kilómetro de casa. O sea, con el tema de filtrar, lo que tenemos que hacer es crear un vector con el parámetro que nos diga, en este caso sería X, bueno, en este caso 4, o tenemos que eliminarlos otra vez, o no lo entendí. No. Cuando te dice filtrar, primero, el vector de datos originales no lo tocas nunca. Ok. Ese vector no lo tocas nunca. Lo que tenés que hacer es, si este era tu vector original y te piden filtrar el tipo 0, ¿sí? Tu resultado tendrá que tener dos obras, ¿sí? Que serán esta obra y esta obra. Y el tipo 0 lo pasas por alto, como está planteado ahora el tipo 4. O sea, sería el tema de, por ejemplo, for i, y en este caso for i en el vector, y un for j para el, ahí cómo se dice, para ¿No? el arreglo tipo, ¿o no? No, ¿por qué for j? A ver, gente, ¿No, Jesús? fíjense lo que está haciendo esto, ¿sí? O incluso si no les sale de esta forma, como está planteado acá abajo. Tengo un for que recorre el vector original, y para cada registro del vector original pregunto si cumple o no cumple la condición, y si cumple la condición lo agrego al resultado, y si no cumple la condición no lo agrego. Nada más. No entiendo por qué
el hecho de que a partir de un vector en donde tengo los datos, yo tenga que generar un nuevo vector con algunos de esos registros, se les complica tanto. ¿Sí? Yo tengo un vector que tiene los datos. Si es el vector que tiene los datos, los voy a tener que recorrer todos, no puedo olvidarme de recorrer ninguno. Para cada dato que hago, pregunto, ¿este dato cumple la condición? Si cumple la condición, append al resultado. Si no cumple la condición, vamos al siguiente. Y ya, eso es todo. Ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Fíjate que, de una forma o de otra, es lo que está haciendo acá. Si cumple la condición, append al resultado. ¿Sí? Y si no cumple la condición, sigue de largo y va al siguiente. Cuando termina, este sin4, que es un vector, está inicializado, y este append está agregando elementos, este sin4, que es un vector, devuelve los que cumplieron con la condición. Y nada más. O sea, no hay otro for, no hay un proceso que implique un doble recorrido. No, simplemente es filtrar y devolver. ¿Qué es lo que puede pasar? Y lo aclaro acá. Este proceso, a ver si rápidamente puedo escribir un poquito, esta condición puede no ser tan simple. Esta condición puede a lo mejor tener un condicionante en base a varios campos, ¿sí? O incluso puede ser un condicionante en base a buscar en otro vector. Entonces, esta condición puede implicar que yo programe una función especial para esto, a la cual le pase cada registro, y esta función devuelva true o false a esa condición. O sea, si mi condición no es automática, campo igual a algo, campo distinto de algo, ¿qué hago? Planteo el problema resuelto en una función que devuelva true o false. Eso sería Y para esa ver si... condición es la que pongo acá en el if. Pero el proceso de filtrado siempre tiene que ser así de simple. Recorro el vector, cumple la condición, lo agrego, no cumple la condición, no lo agrego, devuelvo el vector. Se terminó. ¿Sí? Después, dependiendo de qué tan compleja sea la condición, ¿sí? Que es lo que a algunos que me preguntaron les contesté respecto de la validación del ISBN. La validación del ISBN es una condición compleja. Entonces, si yo quiero agregar la validación del ISBN, ¿sí? Acá, adentro, quiero meterla acá adentro, probablemente tenga que hacer un ciclo dentro de otro ciclo, dentro de otro ciclo, ¿sí? Y no está bueno eso. Ahora, si yo hago la validación de un ISBN y la pongo en una funcioncita separada, que recibe el ISBN y me devuelve true o false, ¿sí? El resto del proceso es lo mismo que si estuviera validando si cargó un número entero positivo o negativo. Ya no cambia. ¿Por qué? Porque el proceso ya lo pasó a otro problema que es el de validar el ISBN. Eso es lo que estaba tratando de mostrarles acá. Lo que puede pasar en el filtro es que esta condición sea más complicada. Y si esta condición es más complicada, lo que hago es saco la complejidad a una función que resuelva para cada uno de los casos. Profe, al guardar el tipo 4 en el otro vector lo filtra, pero no se pierde. No, es buenísimo. Bueno, ahí el profe Jorge ya te lo había contestado, pero quiero mostrarte esto. Fíjate que vos tenés un vector que se llama obras y otro vector que se llama sin4. ¿Sí? Entonces, vos lo que estás haciendo acá es devolver el vector sin4, que es el que tiene, ¿sí?, los registros que no son de tipo 4. Pero el vector de obras no lo toqué. El vector de obras sigue teniendo todo. ¿Se entiende eso, David? Mirá. Dame un segundo. Suponte que me voy a quedar con mi vector de obras, este vector de obras. ¿Sí? Entonces ahora yo arranco el proceso de filtrar con un vector, el que se llama sin4 vacío. ¿Sí? Vamos a agregar acá, esto es la obra número 121,
y el nombre F, esta es la obra 342, y J, y esta es la obra, no sé, 97, y R, ¿sí? Entonces, arranco y digo, vamos a asumir que este vector, en lugar de ser el sin 4, es sin 2, sin 0, ¿sí? Este vector es el filtro, pero lo que saca es el 0, ¿sí? Para que nos sirva el ejemplo, porque si no, no va a salir. Entonces arranco. Agarro este primer registro, ¿sí? Primer registro, obras apunta a este primer registro, ¿sí? Y pregunto, ¿el tipo de este registro es distinto de 0? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una append de ese registro acá, ¿sí? En realidad, como esto está en la memoria, vamos a hacer esto, ya sé que ya se nos terminó el tiempo. Oh, no era lo que quería hacer. En realidad, como esto está en la memoria, lo que yo tengo en mi vector, ¿sí? En mi vector de obras, es así, miren. Yo tengo mi vector de obras que tiene el 0, el 1 y el 2, y esto tiene una referencia al registro, esto tiene una referencia al registro, y esto tiene una referencia a un registro. Esto está en otra parte de la memoria. Cada uno de estos registros están en un lugar distinto de la memoria, ¿sí? En un lugar separado de la memoria, con sus elementos, ¿sí? Juntos, cada uno. Entonces, cuando yo arme mi vector sin, en este caso sería sin el 0, ¿sí? Yo voy a hacer append, ¿sí? El append, ¿qué va a hacer? Va a copiar esta dirección de memoria que está en la posición 0 y la va a agregar acá. Y entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar que este vector también apunte a este registro, ¿sí? Después voy a venir con este y va a decir, ¿el tipo es distinto de 0? No, es igual a 0. Entonces lo salteo. Cuando venga con el otro, va a decir, ¿el tipo es distinto de 0? Sí, es distinto de 0, es 2. Entonces acá voy a nuevamente copiar lo que está acá, ¿sí? Lo voy a copiar acá y voy a hacer que este también apunte a este registro. Entonces cuando yo devuelva a este vector, que ya no va a tener más nada porque no hay más nadie, ¿sí? Cuando yo devuelva a este vector, lo que voy a estar devolviendo en el sin 0, ¿sí? Es una referencia al registro este y una referencia al registro este. Apunta a la misma dirección de memoria, correcto, ¿sí? Entonces, este vector sin 0 apunta a esos dos registros. Cuando vos recorras este vector, las posiciones 0 y 1 van a apuntar a los registros del vector original de las posiciones 0 y 2. Pero fíjate que el vector original vos nunca lo modificaste, ¿sí? Ya sea que lo ves ahí o ya sea que lo ves acá, el vector original no lo modificaste nunca. Por eso en el vector original no se elimina nada, sino que la eliminación se produce, en realidad no hay eliminación. Lo único que se produce es que tenés un nuevo vector con solo los registros que cumplen la condición. ¿Se entendió ahí, David? Buenísimo. Bueno, gente, ¿qué me quedaba por mostrar? ¿Me quedaba algo? Bueno, el buscar por nombre. El buscar es una búsqueda simple, ya se nos acabó el tiempo. Después yo les voy a subir este ejercicio, péguenle una revisada. Si hay algo que no se entiende, la clase que viene al principio de la clase, antes de arrancar el simulacro, contesto cualquier pregunta que pueda quedar al respecto, ¿sí? Pero bueno, se me fue el tiempo. ¿Qué hora es? Uy, ya se fueron la mayoría de ustedes también. Muchas gracias a los que están hasta acá. No queda mucho por ver de la clase de hoy y creo que lo vimos prácticamente todo, por lo menos vimos lo más importante. Agradezco a todos haberse quedado hasta después de hora, ¿sí? Y que tengan excelente semana. Nos vemos el lunes para hacer el simulacro de parcial, ¿sí? Si alguno tiene preguntas, Augusto, Ramiro, me quedo un ratito más y lo revisamos. Ya, chicos. Sí, lo mío nomás que nada, que no había llegado a ver la última función, o sea, no vi de qué era. La última función es una función de búsqueda que dice buscar obra por nombre. ¿Sí? Está acá. Ah, ¿es ese? Sí, una búsqueda secuencial de la obra por nombre. Ah, bueno, gracias. Pero después yo les subo este ejercicio y véanlo ustedes, ¿sí?
De todas maneras, Sí. tengan muy presente, ¿no? Que no se estudia viendo código, ¿sí? Se estudia haciendo. Por lo tanto, No, hay que claro. agarrar Sí, sí, enunciado sí. y ponerse a programar. ¿Sí? Agarrar otro y ponerse a programar. Y así sucesivamente. Augusto, decime. No, que vaya primero Moyano. No, no tengo problema. Eric, contame. Profe, al código lo sube a la ficha 18 en materiales A la adicionales. semana actual. No, yo ya estoy subiendo a la semana 19, digamos. Ah, Yo la ya estoy 19. subiendo a la semana actual, porque si no se arma un lío bárbaro. Ya no estamos tan lejos. Creo que esta semana el profe va a trabajar. La semana pasada el profe trabajó matrices. Y esta semana va a continuar con matrices. Pero en el práctico estamos todos trabajando con ejercicios de registros para el parcial 3. Así que les voy a subir esto a la semana actual. Porque aparte la semana pasada ya les subí el otro, entonces si no se arma un lío bárbaro. Listo. Gracias, profe. ¿Por qué? Fue Sí, yo quería consultar que con el tema de las validaciones complejas, entonces para el